amados hermanos y hermanas. Qué hermoso es poder estudiar acerca de esta peregrinación en el desierto a la que el pueblo israelita se vio obligado a andar por tantos años debido a su incredulidad. Los diferentes hechos que ellos tuvieron que enfrentar nos sirven hoy en día como ejemplo para saber cómo llevar una vida que agrade a Dios. Nos dice Primera de Corintios 10, el apóstol Pablo a los corintios les dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, para que no seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Que no forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Que no tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Que no murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué pasaje más claro acerca de por qué estamos leyendo y por qué estamos estudiando este peregrinaje del pueblo de Israel por el desierto? Es para que nos sirva a nosotros de ejemplo y de advertencia. Y Números 19, que es el pasaje que hoy nos corresponde, viene a darnos una gran enseñanza. Pareciera un tema tan sin importancia el hablarnos de una ofrenda de una vaca roja. Sin embargo, es un tema muy relevante que apunta hacia la purificación por la que nosotros debemos caminar en esta vida. En el peregrinaje por el desierto, sus pies eran ensuciados. En nuestro peregrinaje por la vida, nosotros llegamos a ensuciarnos. El pecado es algo que, aunque no lo deseemos, nos vemos permeados por él, nos vemos contaminados por el pecado. Así que es necesario nos limpiemos de toda impureza, de aquellos malos pensamientos, de aquellas acciones que se nos puedan adherir en nuestro tránsito por esta tierra. En el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, capítulo 13, allí tenemos a Jesús en el aposento alto, antes de ser arrestado y antes de ser crucificado. Él está en ese especial tiempo con sus discípulos, en esa última hora con ellos, y está haciendo una acción que viene a concretizar precisamente lo que Números 19 nos está simbolizando. Dice Juan 13:14, Jesús se levantó de la cena, quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Señor Jesús, por medio de su sacrificio, nos ha provisto de la salvación, su gracia extendida hacia nosotros. Por medio de nuestra fe hemos tenido acceso a esta salvación. Sin embargo, es necesario que andemos en Cristo de una manera pura y limpia.
por lo que necesitamos ser continuamente lavados por su palabra. Necesitamos someternos al Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y es necesario que por medio de la oración nosotros mantengamos un corazón abierto para que sea Dios mismo limpiándonos de toda impureza. Regresando a Números 19, podemos nosotros imaginarnos que muchas personas morían a diario. Eran 40 años que ellos debían vagar por el desierto y toda esta generación de la cual se había levantado un censo que vimos en Números 1 que ascendía a 603,550 personas mayores de 20 años, toda esa generación debía finalizar sus días allí en el desierto. No podían entrar a la tierra prometida. Era la nueva generación que se levantaría después de ellos, la que el Señor introduciría en aquella tierra que Él había previsto que fuese para ellos, pero ellos no creyeron. Así que habían muchos cadáveres en el desierto. Podemos pensar en esto, que sus familias morían, sus amigos, sus amigas, y es muy posible que entraran en contacto con estos cadáveres en una u otra ocasión. Y el mismo Señor había establecido que el tocar un cadáver representaba una impureza, de la cual debían de ser limpiados. Y es que el cadáver es una representación de la muerte, y la muerte sabemos que es el destino del pecado. La paga del pecado es la muerte. La muerte entró como consecuencia del pecado al mundo. Así que el Señor mismo había establecido esa contaminación que era producto de entrar en contacto con cadáver, pero Él mismo estaba proporcionando las medidas necesarias para ser limpios de esta contaminación. Al ir caminando por el desierto, quizás era muy difícil estar parando cada vez que alguien se contaminaba y poder hacer un sacrificio en el altar y levantar el tabernáculo como estaba estipulado para las ofrendas de culpa y las ofrendas de expiación. Así que se necesitaba una manera en que pudiera ser más expedito el hacer esta limpieza. Y es este sacrificio de la vaca rojiza que venía a solventar esta situación. El Señor instruyó que esta vaca rojiza era una vaca pura, una vaca que no había sido puesto ningún yugo sobre ella y debía ser llevada fuera del campamento. Aquí el sacerdote la debía degollar y tomar sangre con su dedo para rociarla delante del tabernáculo de reunión 7 veces. Luego debía quemarla con todo su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. Mientras estaba ardiendo en fuego, debía de tomar madera de cedro, hisopo y escarlata, que podemos pensar era una lana roja. Son 3 elementos que nosotros pudiéramos relacionarlos con la madera, que es esa humanidad que nos representa a cada uno de nosotros. El hisopo es una planta de flores blancas y pequeñas con características medicinales y era usada para limpieza como un antiséptico, por lo que se usaba para limpiar la lepra, que representaba el pecado, y para ceremonias de purificación. Y el cordón escarlata, pues el rojo, representa el pecado. Más adelante vamos a ver una relación de este cordón escarlata o cinto color rojo más adelante en el libro de Josué con la historia de Rahab. Así vemos cómo la palabra del Señor se entreteje un versículo con otro, dándonos una completa unidad en su mensaje. Una vez que el fuego
se extinguía, quedaban las cenizas de todo esto que se había quemado, de la vaca, de la madera, del hisopo y del cinto rojo. Estas cenizas debían de levantarse y guardarse en algún recipiente determinado para ello, y debían verter agua que al mezclarlas con las cenizas servía para rociar con ella a las personas que habían tocado un cadáver y aún los muebles y la tienda de esa persona, y así se quitaba la impureza. Damos gracias a Dios porque es a través del sacrificio de Jesucristo que nuestra humanidad ha sido limpiada y transformada. El sacrificio de Jesús cumplió con cada uno de los sacrificios que nos menciona su palabra, y debemos anhelar el ser limpios y exponernos a la limpieza que podemos obtener por parte de su palabra y del Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Nos dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que nuestras vidas sean continuamente lavadas por su palabra y que su presencia en nosotros, que sea su Espíritu Santo en nosotros, el que guíe cada uno de nuestros pensamientos y nuestras acciones, de manera que podamos agradarle a Él en todo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Les amo en el amor del Señor y gracias por permitirme caminar junto a cada uno de ustedes la senda de la vida, siendo nutridos y perfeccionados por medio de su palabra.